Finalizan los libres 1 del Gran Premio de Australia, pero esa no es la noticia, ni cómo han quedado. La noticia es cómo estaba el coche de Checo Pérez en su intento de vuelta rápida. ¿Os parece algo normal que las ruedas estén así? ¿Os parece normal que Checo Pérez en 3 curvas consecutivas se salga de pista? ¿Os parece normal que en esas curvas sean las mismas del sabotaje en el Gran Premio de Australia hace un año en 2023? Sin duda, muchas cosas que analizar y como sabía que iba a pasar esto, pese a que son las 3:38 am de la mañana aquí en España, me he visto todas las radios de Checo Pérez para informarte cómo se ha quejado y cómo él mismo dice como que la ha liado, ¿no? Vamos a ver cómo se esconde, porque en un momento, incluso en la radio, Checo Pérez llega a decir: ¿podemos hablar? ¿Nos están escuchando? Sin duda, unos libres uno, con mucho más espectáculo del que queríamos esperar para Checo Pérez. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y nos vamos con el resumen de los libres 1 del Gran Premio de Australia. Aún un poco dormidos, pero sí que es verdad que hemos estado atentos a todo lo que pasaba. El resultado final era este: Norris con un coche muy descargado, algo que normalmente nos tiene acostumbrados a hacer la escudería McLaren, y fijaros, Verstappen por delante de Checo por muy poquito. Pero no fijéis en los tiempos, nos tenemos que fijar en las vueltas rápidas, en los intentos, en cuándo han apretado, en no, y en todas las radios de Checo Pérez, por ejemplo, para entender lo que ha pasado. También Carlos Sainz, que de momento ha podido correr, no se le ha visto con dificultades, aunque al principio ha estado un poquito más lento, y un Fernando Alonso que este sí ha tenido muchísimos más problemas. Veremos su salida de pista, igual que las salidas de pista de Checo Pérez, y también Max Verstappen ha tenido algún problema, aunque mucho menos que Checo. Todas las radios he estado pendiente y escuchando tanto de Verstappen como de Checo. Yo voy a trasladar las de Checo, pero fijaros cómo está el Mundial a día de hoy. Llegamos con una distancia superior de Verstappen respecto al año pasado: 36 puntos de Checo por 51 de Verstappen, y Checo con este subcampeonato de momento con Leclerc con 28, Russell, Piastri, Sainz, Alonso, etc. La importancia de que, por ejemplo, Sainz pueda competir, porque tiene 15 puntos por los 28 que tiene Leclerc ahora. Pero bien, vamos al resumen y fijaros cómo estábamos atentos al vuelta a vuelta tanto de Checo como Verstappen. Fijaros aquí, por ejemplo, cómo Checo salía antes que Verstappen, Verstappen aún estaba con las mantas, y a Checo lo sacaban antes. Esto el año pasado, hay que decir que Verstappen siempre tenía preferencia, y este año está siendo totalmente diferente. Fijaros qué descargados, como los Red Bull, para no asustar, podríamos decir, salen muy hinchados de gasolina, con muy poco motor. Fijaros Checo como solo marca el cuarto puesto, cuando en verdad los Red Bull, os puedo decir que aquí también van a dominar, al menos Verstappen. Veremos Checo, a ver qué me decís en los comentarios, porque hemos comenzado con cosas extrañas. Yo voy a decir todas las radios que ha dicho Checo, y vosotros, con lo que os enseñe de tiempos, me comentáis en los comentarios qué es lo que estáis pensando. Fijaros, Verstappen en la primera vuelta se colocaba por detrás de Checo Pérez, que marcaba 1:21.5 y 1:21.3 Verstappen, pero bastante más tarde y más o menos a la décima de Checo. Obviamente se estaban escondiendo, los dos Red Bull no están para estar ahí. Detalle del McLaren, que ha rodado muy rápido, pero fijaros, en esta curva ha dado muchos problemas. Por ejemplo, Verstappen su último intento ha sido aquí donde ha tenido el problema. Checo Pérez no ha sido aquí, ha sido en su curva del sabotaje, en la penúltima del circuito. Y nos vemos, ¿y por qué marco esto con la flecha? Porque el equipo McLaren, cuando son curvas así de alta velocidad, donde hay que tener mucho rato el volante puesto en giro, suele tener problemas de sobreviraje, subviraje, todo tipo de problemas en este coche. Y aquí se ha demostrado, no se ve en la imagen porque no puedo poner el vídeo por temas de copy, pero aquí ha hecho una tremenda deslizada que le va a hacer perder mucho tiempo, sin duda, a este McLaren en el Gran Premio de Australia. Fijaros cómo venía Checo, venía muy fuerte, venía haciendo vuelta rápida. En estos momentos le preguntaba al ingeniero Hubir y le decía el balance cómo va, y le decía: generalmente estoy muy contento. Fijaros cómo comienza Checo los libres 1, generalmente muy contento, y dice: tengo un poquito de bouncing, de rebote en las curvas de alta velocidad, ¿vale? Dice que tiene un poquito, que comienza el bounce en la entrada de curvas de alta velocidad. A medida que pasaban las vueltas, Checo se iba quejando más, le iban apareciendo los problemas, para que entendáis, ¿no? Y fijaros, Stroll, que tengo que decir que marcaba las mayores velocidades puntas, ahora las veréis
que sabéis que nos gusta ver para ver quién se está escondiendo y quién no, se ponía en primera posición, obviamente nada creíble. Problemas para Alonso, fijaros eso, que tenía ahí un aparato súper extraño ahí con el tornavís. No puede ser que estemos en los libres uno con estos problemas con un Alonso que en principio tenía que optar a la pole, decían, ¿no? Veremos a ver, porque Ferrari, por ejemplo, se ha escondido mucho y ha hecho muy buenos tiempos. Y aquí vemos como, por ejemplo, Carlos Sainz estaba rodando en séptima posición. Atentos al nuevo alerón de Aston Martin. Es este. Fijaros las clavijas al estilo, creo que era Ferrari, ¿no? Que tenía estas clavijas que las analizamos. Fijaros la curva de arriba, cómo cambia. Un estilo diferente, con más curvado, buscando más carga aerodinámica de cara a este circuito donde es tan importante con estas curvas de media alta velocidad, donde el coche tiene que rendir perfectamente aerodinámicamente con la carga aerodinámica, y venía Checo y se colocaba otra vez primera posición. Ya os digo, en estas radios es cuando comenzaban a sonar los murmullos de que comenzaba el rebote en la entrada de curvas de alta velocidad. Luego Checo de golpe decía, ¿me escuchas ahora? Y se escuchaba súper entrecortado cuando la radio de Verstappen, yo no la he escuchado entrecortada en ningún lado. Cuando Checo le preguntaba si lo escuchaba, de golpe Lambiase no contestaba, un Lambiase que tenemos que decir que ha estado bastante atento, dando todo tipo de directrices, a ver, cambia esto, etcétera. De hecho, ha habido un momento que, por ejemplo, Checo se ha comenzado a quejar de understeer, de subviraje, lo que Checo solía tener en 2023 y lo que no tiene que tener en 2024 porque está copiando el estilo de Max Verstappen, que Max Verstappen tiene sobre viraje, pero se ha quejado de understeer y dice, quiero poner más freno más motor en la frenada, ¿no? Sabéis el freno motor, ¿no? Y entonces Hugh Beer le dice, sí, esto posición 14, position 1, minus 1, o sea, no hay problema. Y de golpe en todo eso, fijaros Verstappen, que parece que no podía, y de golpe suena una radio que dice, ¿Are we free to talk? Es decir, ¿estamos libres de hablar? Eso dice Checo. O sea, es impresionante. Esto es una parte de la radio. O sea, la otra parte, esta la he anotado aquí, ¿vale? Para que veáis. Todas las radios las tengo anotadas aquí. Cuando veía que me iba a quedar sin hoja, digo, ya directamente saco capturas, que a partir de ahora es lo que os voy a enseñar. Pero estas son las radios de Checo más importantes hasta el punto de ahora. Bueno, el 80%. Las otras 20 el 20% viene Sainz, viene tal, eso no lo voy a apuntar, ¿vale? Leclerc, ya os digo, no ha mostrado ni velocidad punta ni nada. Este Ferrari parece que funciona. Ya sabéis que las curvas de media alta velocidad, aunque Sainz dijo que no se le daban del todo bien, aunque parece que las de baja velocidad se le pueden dar mejor, este Ferrari está bien. Este Ferrari funciona bien. Y fijaros cómo bien funciona el de Verstappen cuando la aprieta, ¿no? Ya sabemos que Verstappen, si no aprieta, no se muestra. Cuando se aprieta, fijaros, 4 décimas le baja Leclerc en un momento. Ricciardo por debajo de su noda, vaya desastre, no sé ni para qué pongo la foto. Fijaros aquí la salida de pista de Alonso. Allá arriba podéis ver que venía en un trocito en lila, mejorando verde, pero que su mejor vuelta había sido 1.21.1, que es una vuelta muy lenta. Fijaros, 1.18.6. En este momento estaba Alonso en 17ª posición. ¿Qué pasa con esta Aston Martin de Alonso? Fijaros que la curva, pongo esta foto porque aquí arriba, esto tiene que pasar por aquí. Esto es una curva que es a muy alta velocidad y va así. Fijaros que no entra en la curva. ¿Señal de qué? Señal de subviraje. El subviraje te lanza fuera de la curva, ¿vale? Y fijaros aquí, he perdido la curva, el coche en la curva 10, espectacular la salida de pista y el control que ha tenido Alonso sobre el coche. Y vemos aquí Checo que seguía rodando, ¿no? Ya Checo salía, ya no se ponía en primeras posiciones. Esto es lo que te he ido explicando, ¿no? De los problemas, de si podemos hablar, etcétera, etcétera. Y de golpe Norris seguía poniéndose en primeras posiciones, como te digo, muy descargado de gasolina, de velocidades. Fijaros como Verstappen, ya lo pongo allí, lento en recta, y hay una falta de ortografía, la N es un espacio, ¿vale? Pero lo que quería destacar es que cuando venían las rectas, Verstappen amarillos, en los microsectores que analizamos, ¿no? Y cuando venían las curvas, de golpe verdes. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando hay recta no pone ni gas. Obviamente Verstappen va súper controlado en el Gran Premio de Australia, o al menos eso parece, porque luego en el último intento también se ha medio salido y por eso no ha podido quedar primero, pero luego lo ha rehecho y se ha puesto en segunda posición muy fácil. Fijaros que en este momento Checo perdía en el sector 1, fijaros el principio del sector 2 como marcaba lila, se colocaba en cuarta posición y comienzan las radios que os enseñaba, que decía que íbamos a ver un poco más en imagen, ¿no? Que sea a la gente le gusta verla, o sea, aunque la gente se fía de lo que yo digo, porque ya os digo, o sea, las apuntamos aquí, no voy a apuntar una cosa que sea mentira, pero fijaros, ha sido un movimiento bueno para mejorar, ¿no? En cuanto a poner el freno motor, decía Checo, en las curvas de media velocidad, pero no está tan bien en curvas de alta velocidad. Se ha tirado todo el rato haciendo configuraciones para cada vez acabar peor. Ahora vais a ver, ¿eh?
dice, fijaros, aquí a Verstappen le dicen el freno tal, o sea, Verstappen se ha visto como muy pocas indicaciones, ¿vale? Y fijaros que aquí Checo tenemos que ir probando con ese tipo de cosas, pero no tenemos mucho, como es que no se le entendía bien, y ahí por esos momentos es cuando ha dicho lo de si se podía hablar o no se podía hablar. Y esto es lo que me ha extrañado un poquito, porque fijaros lo que decía aquí Checo, decía, no, la he liado, ¿no? Le decía, ¿quieres cambiar no sé qué? Y dice, no, la he liado, Checo decía, porque necesito más flap en curvas de media velocidad, pero no puedo. Algo como que no sé si, espero que no sea algo de la configuración de principio del coche. Pero aquí Checo antes de salirse de pista ya se estaba quejando de que la había liado, no sé con qué, con la puesta a punto o algo, que necesitaba más flap en media velocidad. Fijaros que le decían otra vuelta de enfriamiento, pero Checo no lo tenía todas. ¿Por qué? Porque tenía otra vez Andestir, ahí lo podéis ver, que es subviraje, el problema que no debe tener Checo, el problema que tuvo en el Gran Premio de Australia del año pasado, recordar en la curva del sabotaje, que fue la primera y la penúltima. Exageradamente bestia, cómo le sacaba de la pista. Ya sabéis que el subviraje tiende a sacarte de la pista, lo que hemos visto con Alonso, ¿no? Pues fijaros que te lo está diciendo que tiene understeer en la curva 5 y oversteer en la 8, pero no es oversteer, porque después repite 20 veces understeer 8, understeer 8, understeer 8, understeer 8. O sea, no para de decir que en las curvas de media alta velocidad Checo tiene su viraje, que es muy incómodo porque es lo que te he enseñado de Fernando Alonso. Una curva de alta velocidad te saca fuera de la pista y estás perfecto, ¿no? Pues ahora vais a ver lo que le ha consecuentemente en curvas de baja velocidad también lo que le ha supuesto. Se colocaba tercero Checo Pérez, os enseño las velocidades para que veáis, por ejemplo, que los McLaren, el color naranja, cómo está arriba comparado con el rojo, ¿no? ¿Qué significa? Pues lo de siempre, últimamente los viernes, los McLaren están enseñando demasiado. Fijaros, por ejemplo, los Mercedes no parece estar enseñando tanto. Fijaros, Russell solo destaca ahí en el tercero, ¿vale? En la finish line, pero tampoco está destacando mucho, como un Ricciardo, que por ejemplo sí que parece que está utilizando bastante motor. Alonso no ha podido prácticamente, y fijaros el detalle, ¿no? Stroll, como os digo, que va más descargado que nada, Piastri y Norris también, Verstappen siempre está por aquí, que aunque no vaya descargado, porque esto, Verstappen es normal, ¿eh? Verstappen con la eficiencia del coche te hace eso sin bajar revoluciones. Fijaros, flaps, yeah, the flap is positive, was positive, estaban bien los flaps. Fijaros el mensaje, ¿eh? ¿Somos libres de hablar? Sí, somos libres de hablar, ¿vale? Para que veáis que Checo estaba en unas configuraciones que no le estaban yendo bien, que no quería hablar, y yo interpreto y os pregunto, ¿no quiere que Verstappen se entere de depende de qué cosas? Albon la liaba, bandera roja, que se reprendía a 4 minutos. Y de golpe veíamos la vuelta rápida de Checo y de Verstappen. Fijaros, Checo, en esta parte del circuito, antes de comenzar a salirse, ya iba, no se ve aquí, pero ya iba que el coche se le estaba haciendo el subviraje hacia afuera, ¿vale? En esta curva también venía de subviraje. Aquí en Verstappen, que falla, fijaros que Verstappen falla aquí, pero fallo mínimo, ¿eh? El fallo de Verstappen es sobre viraje y es que es mínimo, pero también le falla. Fijaros que él dice que tiene bottoming, que bota y por eso le saca de la curva. Bueno, pues puede ser. Más bien parece un poquito no sobre viraje, sino un poquito de subviraje controlado, diría. Yo creo que el coche de Verstappen va mucho más tranquilo que el de Checo. Fijaros el de Checo. Es que esta imagen, ahora mismo digo que es la de Libres 3 del año pasado, cuando de madrugada estábamos denunciando en Sportmaniáticos el sabotaje. En Libres 3, ¿eh? No en Libres 1. Esta imagen así, que mostramos aquí, fue en los Libres 3. Ahora ya estamos en los Libres 1 y fijaros lo que ha pasado. Lo mismo que en los Libres 3, igualito para Checo Pérez. Fijaros, neumático, el intento de vuelta rápida. Venía de lo que te he enseñado antes, de estas curvas que se estaba saliendo. Aquí, en esta y en la otra. Aquí ya venía cruzadísimo en el intento de vuelta rápida. De hecho, Checo ni mejora. Y fijaros que Verstappen también se queja, pero fijaros, es que aquí el vértice de la curva, amigos y amigas, el vértice de la curva está aquí. Es que no es imposible. Este coche, ya te digo, y esto le pasó en clasificación también. Le pasó en Libres 3 y en cual, y aquí la prueba. Fijaros que, o sea, para que encadenéis esta curva que va hacia allá, ¿vale? O sea, este césped, ¿vale? O sea, la curva va para allá. Pues este césped, para que entendáis, es este césped. ¿Habéis visto lo que gira el coche de Checo en Australia? No sé por qué. En Australia ya deben de ser las condiciones o los canguros, ¿no? Pero algo pasa en el coche de Checo, fijaros. No coge los vértices de la curva. Tiene un subviraje
tremendo. Un año en el que Checo opta por el sobreviraje. Eso no se entiende, amigos y amigas. Así queda la clasificación, pedazo de resumen de Libres 1 que nos hemos marcado. Aún quedan muchas cosas por ver, pero parece que el orden puede ser Red Bull, Ferrari, veremos a Alonso en pole, que hace con ese coche milagroso en pole que luego se va para atrás. Este Mercedes que parece que puede medio resucitar, pero que yo no me lo creo mucho. Y lo que no me creo es lo de McLaren, ¿no? Eso vamos a ver los Libres 2 para seguir avanzando. Checo se queda sexto, Verstappen se queda segundo, muchos problemas para Checo, veremos en los Libres 2, pero ya os he enseñado todas las radios, igual que he estado pendiente de los Libres 1, también estaré pendiente de los Libres 2 de todas las radios, amigos y amigas. Nos vemos en el resumen de Libres 2. No ha comenzado muy bien el Gran Premio de Australia para los pilotos hispanos en general. Sainz al menos puede correr, está octavo. Alonso, desastre, fijaros cómo está en 18ª posición. Checo, mejor, obviamente, pero con muchísimos problemas, tanto de configuración, subviraje e incluso sabotaje, me pregunto yo. Déjamelo en los comentarios.